¿Qué tal amigos? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos y con una emisión más de los libros prohibidos. En esta ocasión vamos a platicar del grimorio del Papa Honorio III. Sin duda un halo de intranquilidad que nos deja pensar en que un pontífice de nuestros ancestros estaría llegando a lo más bajo del ocultismo, a los rituales de magia negra y evidentemente a las invocaciones demoníacas. Y la pregunta es obvia y más que evidente, ¿qué haría que un papa que ha dedicado su vida luchando en contra de los albigenses, los cátaros y toda esa gente que atentaba contra la Tierra Santa, de pronto decida cambiar su extracto de vida a hacer invocaciones? Pero para seguir hablando de la honorabilidad del Papa Honorio III, pues quiero primero que nada citar un testimonio muy reciente de una joven que publicó en el Facebook un testimonio relacionado con este grimorio. Y entre paréntesis, bueno, también hay que recordar que un grimorio no es precisamente un manual de la invocación. De hecho, se sabe que los grimorios eran precisamente como su nombre lo dice, los gráficos, la gramática y cómo se podía llevar a cabo. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en un manual de conjuros, de hechizos y fórmulas para invocar fortuna, magia y evidentemente invocaciones al ocultismo. Pero bueno, vamos a iniciar con el testimonio de esta joven de nombre Adriana Rodríguez. Ella publica en el Facebook que saliendo del Metro Valderas desde la Ciudad de México había encontrado en el mercado de pulgas un grimorio. A ella le llamaba mucho la atención y lo dice. Yo no sabía de qué se trataba el libro. Lo compré en un puesto de libros usados, de esos que ponen improvisados en el piso afuera del metro. Me llamó muchísimo la atención. No lo pude evitar. Le di una leída al prólogo y hablaba sobre la historia del ocultismo durante el reinado del Papa Honorio III. Así que eso despertó mi interés y definitivamente llegué a casa a tratar de leerlo y de leer la historia principalmente por los grandes secretos de la magia. Cuando llegué a casa me llevé la sorpresa. Justo estaba tratando de entenderlo, pero me di cuenta que hablaba sobre conjuros e invocaciones al diablo, al demonio, y no quise. Definitivamente no es lo mío. Preferí no tomarle importancia porque para mí no era la idea realizar ningún tipo de prácticas, ni conjuros, ni invocaciones. Así que lo dejé. Ese día me fui con unas amigas y cuando regresé a mi casa, por supuesto que mi mamá ya tenía el libro en la mano, me súper regañó, me exigió y preguntó por qué había comprado ese libro y además me pidió que lo tirara. La verdad es que obviamente le contesté que sí, pero no le hice caso y la verdad es que no le tomé ni siquiera importancia. Para mí era simplemente un libro. Pasaron como 5 días, estaba fuera de casa y ese día de nueva cuenta mi mamá me llamó. Me exigió que fuera rápido a la casa. La noté preocupada. Llegué lo más rápido que pude. Y me sorprendí porque al llegar a casa mis papás estaban en el comedor tratando de matar moscas. Pero observé que en el techo había alrededor de 70, 80 moscas negras, extraordinariamente grandes, de esas moscas para mí de tipo panteoneras, y formaban círculos que para mí era realmente sorprendente. Nos dio miedo y a mí me dio escalofrío. Más extraño aún porque donde vivo el clima es frío y somos muy excéntricos con la limpieza. Rara vez podría haber una mosca dentro. Así que mi mamá y mi papá lo primero que me pidieron fue preguntar si todavía tenía ese libro y le dije que sí.
Bueno, pues nuestra conclusión fue sacar el libro y quemarlo. La sorpresa fue que a pesar de echarle hasta el combustible, gasolina, el libro no se quemó, cuando menos no del todo. Como no lo logramos, lo dejamos ahí, tirado, y regresamos a casa. Es que el testimonio de Adriana es inminente hacia una parte en donde creemos que un grimorio podría no ser quemado fácilmente. Y no estamos trasladándonos a las películas de terror, simplemente que además la fotografía que nos muestra Adriana en el Facebook es la fotografía de un libro viejo, de un libro que podríamos pensar que es de corte ancestral, no es tanto como el empastado de un libro reciente o actual. No sabemos qué trató de quemar nuestra querida Adriana. Pero lo que sí sabemos es que Honorio III era un hombre de bien, predecesor de Inocencio III. Era técnicamente un hombre dedicado 100% a la vida cristiana. De hecho, fue canónigo de la iglesia de Santa María la Mayor hasta 1188, que fue nombrado camarlengo de la iglesia, ahí trabajando para Clemente III. Su nombre verdadero era Cencio Sabelli, un hombre que estuvo siempre buscando la forma de recuperar Tierra Santa. De hecho, se habla mucho de la Quinta Cruzada como uno de los grandes propósitos que le prometió a Federico II, al emperador, tratando de comprometerse a que recuperaría esa Tierra Santa a pesar de las invasiones de los egipcios y de otro tipo de personalidades para ellos paganos. Y hay que recordar que en estas fechas, en pleno 1197, ya existía la invasión por parte de los musulmanes, ya estaban esparcidos en varias partes. El pontificado de Honorio III enfrentó una vasta serie de problemas afectando siempre a la Iglesia Católica, sobre todo por la opresión, sobre todo por la recuperación de esa Tierra Santa. Siempre, siempre combatiendo a la herejía. Un hombre bueno, un hombre crédulo de los principios religiosos. Y entonces es cuando viene esa pregunta insistente: ¿qué hace un hombre de bien que está tratando de ejecutar esa quinta enmienda, esa quinta cruzada prometida a Federico II, y tratando de lograr esa liberación de la Tierra Santa para bien, cuando en realidad está tramando internamente escribir una invocación satánica? Ni siquiera es coherente. No habría coherencia si no lo pensamos hasta el momento en el que se dice que esa triste convivencia que tuvo en la lucha de la recuperación por la Tierra Santa lo llevaran precisamente a convivir contra los cátaros, contra los albigenenses. Y en reducción a esa enmienda, ¿podríamos pensar que fue poseído? Algunas personas tienen esa conjetura, que la fortaleza de los cátaros y de los albigenses podría haber llegado con tal fortaleza al espíritu de Honorio III para lograr esa posesión, porque además de todo, mucha gente dice que a pesar de que se le atribuye este grimorio en su 100% de contenido, de invocaciones, a pesar de eso, pues muchos hablan de que no lo pudo haber escrito solo. Muchos hablan de que es demasiado el contenido que tiene de ocultismo, hechicería y magia negra, como para que un hombre pudiera haber dedicado, a pesar de dedicar su 100% de tiempo, pudiera haber escrito tantas cosas. Este grimorio del Papa Honorio III es considerado por los amantes del ocultismo como una obra maestra de la magia negra.
es también llamado el libro de conjuros de Honorio, en algunas partes también considerado como un evangelio de Satanás. Y es que reúne una serie de fórmulas muy extrañas que se le atribuyen a él porque ningún mago o hechicero que hubiera aportado algo a este grimorio hubiera tenido las frases exactas que se utilizan en las oraciones católicas, pero revertidas al mal. Esa es una parte que hay que hacerle unos diéresis importantes porque tú y yo generamos oraciones católicas para pedir el bien, pero ¿cómo puedes usar las mismas frases y revertirlas para pedirle a Satanás? Bueno, pues él lo hizo. En este grimorio se habla realmente de un ocultismo tal que no se puede creer que se pueda comparar inclusive como la llave de Salomón o el Grimorium Verum, porque eran fuentes cercanas al ocultismo sobre de esas fechas. Este hombre podría no haber perseguido la magia negra, pero tal vez se incorporó a ella para tratar de combatir algo, recuperar algo. En su pontificado realmente él dedicó su espacio y tiempo a eso, a combatir la herejía. ¿Cómo entonces su corazón y su mente ya estaban trabajando en ello? Una de las cosas que hay que destacar sobre este grimorio es que al tiempo se ha promulgado tanto este grimorio que se ha transformado ya en una invocación a la magia talismánica, a libros de magia negra, a misterios ocultos de Satanás, rituales, hechizos, todos adjudicados o agremiados a Honorio III. Es decir, todos se desprenden de la idea de la recopilación del Gran Grimorio, porque además también ya le llaman así, el Gran Grimorio, porque contiene la recopilación de los todos raros secretos mágicos. La primera publicación fue en 1760. Contiene conjuros, exorcismos, oraciones y parte de los evangelios, parte de las oraciones ancladas a la verdadera religión católica. Y es que es sorprendente que de entre tanto conjuro estemos hablando de una publicación de 1760 y ahora mismo pensando en que Honorio III estaría metido absolutamente hasta 1219 en la lucha contra la herejía. Sin duda, a deducción propia, creo yo que se trata mucho de una distorsión. Lo cierto es que este grimorio lleva mucho del Papa Honorio III. De hecho, se habla de que Honorio III nunca cejó, a pesar del fracaso de la Quinta Cruzada, siempre permaneció en su idea de recuperar territorios de Tierra Santa para la cristiandad, siempre de la mano de Federico II y de otros tantos, inclusive planeando una sexta cruzada que lamentablemente no tuvo lugar. Y fue simplemente por el fallecimiento de Honorio III.
no pudo comprobar si el acuerdo se cumpliría, porque falleció el 18 de marzo de 1227, antes del cumplimiento del plazo de 2 años fijado para ese tratado. Es decir, Honorio III murió en batalla a favor de una cruzada para recuperar la Tierra Santa otorgada de parte de la religión católica a la cristiandad. No había forma de que se ejecutara una bipolaridad, ¿o sí? Y si no la había, ¿por qué existe este grimorio que ahora es utilizado y con una demanda extraordinaria para limpias, como un manual de los talismanes, para deshacerse de los malos espíritus? Y la gente le ha dado otro contexto actual. Lo que nosotros nos queremos quedar es que el gran grimorio o el grimorio del Papa Honorio III sea un material único y sorprendente, que nos hace pensar que estando en el pontificado también puede llegar el mal. Y esa frase en paréntesis que yo te mencionaba hace un momento, en donde, ¿cómo puede ser que a un papa pueda invadirlo el demonio, el mal, a punto de hacer invocaciones? No queda más que aceptar que en esas cruzadas y en la convivencia con toda esa gente, los albigenses, los cátaros, definitivamente, como lo cuentan desde antaño hasta la fecha, el Papa Honorio III haya sido poseído. Y bueno, y esto es lo que hace que este libro sea un libro prohibido. Yo soy Cristina Vargas y pues espero que escuches nuestro siguiente libro prohibido absolutamente, y aunque no lo creas, real. Hasta la vista.